Buenas tardes, bonjour. Jo traslladé d'avoir parmi nous. Estem molt contents de tenir les persones que avui participen en aquesta sessió, que promete ser especialmente interesante. Es un tema que como mediterráneos nos toca muy de cerca. Entonces, quería agradecer una vez más al Instituto Europeo de la Mediterránea, que en colaboración con el Club de Roma y con la Fundación La Caixa venimos organizando estos ciclos desde hace ya un par de años. Entonces, bienvenidos también todos ustedes. Y si me permiten un pequeño inciso que es casual, pero que hoy resulta de San Francisco de Asís. Y me he enterado de San Francisco de Asís porque esta mañana el Vaticano ha publicado algo que técnicamente se llama exhortación apostólica, el nombre técnico, digamos, del documento, que se llama Laudate Deum, que es como un complemento, si lo entendió bien, de la antigua Laudato Si. Entonces, para el Club de Roma, si me permite también una pequeña broma, tener como aliado en la difusión de la preocupación por la sostenibilidad, la solidaridad entre los hombres, la lucha contra el cambio climático, el respeto a la diversidad, tener como aliado, insisto, a alguien tan importante como el Papa Francisco, nos llena de orgullo y me hacía ilusión hacer constar pues que hoy justo, y no porque nos reunamos en ocasión de la conferencia de hoy, sino porque la fecha parece que lo requería, pues ha publicado este documento. No he tenido tiempo más que de ojearlo en diagonal, pero son 20 páginas, con lo cual es perfectamente legible y francamente interesante. Insisto, para aquellas personas comprometidas con la causa de la justicia, la sostenibilidad y la solidaridad entre los pueblos que ocupan la tierra, nos parece muy satisfactorio y digno de mención. Muchas gracias y buena sesión. Bien, pues bienvenidos a todos, benvinguts. Hablaremos en castellano en esta sesión, aunque una de las ponentes hablará francés, todos tienen traducción por si lo necesitan. Muchas gracias por asistir a estos diálogos sobre un tema tan interesante y tan urgente como es la adaptación de la región mediterránea al cambio climático. En concreto, como saben, esta sesión la dedicaremos a uno de estos efectos, que es el aumento del nivel del mar, que no sé si saben que es uno de los impactos de la emergencia climática que ya es irreversible. Hagamos lo que hagamos, el mar seguirá creciendo. Lo único que puede variar en función del CO2 que sigamos emitiendo es si esta crecida será de unos centímetros o será de metros. Es lo que advertían hace 2 años los científicos del IPCC, que como saben es el panel intergubernamental del cambio climático que asesora a la ONU, en un estudio publicado en 2021, advertía de esta irreversibilidad. Según sus cálculos, en el escenario más optimista, que es aquel en el que empezamos ya a reducir las emisiones, cosa que parece que no estamos haciendo, las reducimos a la mitad en 2030 y llegamos al cero neto en 2050, que es lo que pide la ciencia que hagamos, pero ahora mismo parece todavía una utopía. Pues en este escenario tan optimista, el nivel del mar subiría a unos 30 centímetros a final de siglo. Pero si nos vamos al otro extremo, que es el que los científicos llaman el business as usual, que no estamos haciendo nada y seguimos emitiendo, esta subida a final de siglo sería 1 metro, pero más allá, en 2 siglos, podrían ser 7 metros incluso o más. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que es imperativo ya tomar medidas de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones para evitar que esta subida del nivel del mar sea más grave de lo que debería ser, pero también que, puesto que es irreversible, hay que tomar cuanto antes ya medidas para adaptarnos a ella, y de eso hablaremos hoy en el Mediterráneo. El Mediterráneo no es una región especialmente en la que esta subida sea especialmente grave comparada con otras zonas del planeta. En el Pacífico, por ejemplo, hay islas que desaparecerán bajo el agua en cuanto superemos el 1,5 grados de calentamiento global, que los científicos ya pronostican para antes de 2040. Pero aquí en el Mediterráneo también hay puntos de riesgo importantes, que nos explicarán los ponentes, que también se ven muy amenazados. Como a punto de ejemplo, les diré que hay incluso 49 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Mediterráneo solamente, que están amenazados por esta subida del nivel del mar. Entre ellos, pues, como bien les viene todos en la cabeza cuando hablamos de este tema, es el de Venecia.
que ya está sufriendo estos impactos y que también ya ha tomado medidas para adaptarse, ha construido una gran obra de ingeniería que consiste en esclusas que se activan con el agua alta, que ha costado 7.000 millones de euros y 15 años de construcción, pero que aún así es insuficiente para los escenarios a futuro que se plantean. Lo expongo como un ejemplo de las cosas que se están haciendo, pero de lo costoso que también es adaptarse al cambio climático, y nuestros expertos seguro que entrarán más en detalle respecto a esto. Y de hecho hablaremos de lo que se está haciendo desde la Unión Europea y desde la Riva Sud también. En el sur y el este del Mediterráneo, de hecho, hay especial vulnerabilidad a este aumento del nivel del mar por la situación socioeconómica de la región, que les da menos recursos y menos herramientas. Así pues, ¿cómo nos adaptaremos en el Mediterráneo a esta subida del nivel del mar? Lo hablaremos con dos ponentes de lujo, porque como verán voy a hacer un resumen de sus biografías. Les presento primero y luego entramos al debate. María Snoussi es profesora de la Universidad Mohamed V de Rabat, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de esta universidad, ubicada en Rabat. Ha sido presidenta del Consejo Científico del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y es experta en geociencia de las costas y especialmente en la gestión integrada de zonas costeras y la integración del cambio climático en las políticas costeras. Tiene una vasta experiencia en temas relativos a las costas y ha contribuido a diversos informes sobre gestión integrada y adaptación al cambio climático del Mediterráneo, precisamente. También ha sido asesora técnica de agencias internacionales como la UNEP, que es el Programa de Medio Ambiente de la ONU, o el Banco Mundial. Y participa en diversos comités de gestión nacionales, regionales e internacionales sobre esta cuestión. También tenemos aquí al señor Agustín Sánchez Arcilla, de la Universitat Politécnica de Cataluña. Está doctorado en Ingeniería Civil y es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la UPC Barcelona Tech. Y asimismo es director del Laboratorio de Ingeniería Marítima de esta misma universidad desde 1990, donde desarrolla su investigación en el campo de puertos y costas. El señor Sánchez Arcilla fue uno de los promotores del Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros, del que actualmente es vicepresidente. Imparte sesiones académicas en la Escuela de Ingeniería Civil, ha publicado 20 libros y más de 150 estudios científicos en revistas internacionales y ha promovido y coordinado diversos programas interuniversitarios centrados precisamente en ciencias marinas y oceanografía. Así pues, sin más dilación, vamos a entrar a hablar de... Para empezar, hemos dividido la sesión en 3 bloques. Primero hablaremos de los impactos que está teniendo esta subida del nivel del mar, después de las estrategias o prioridades que deberían tener, de las prioridades que deberían tener los gobiernos y en tercer lugar de las estrategias que se están tomando y se deberían tomar. Así que para empezar a explicar cómo está subiendo el nivel del mar en el Mediterráneo y qué se prevé, cómo se prevé que suba en el futuro, qué escenarios de futuro también planteamos, profesora María Snoussi, nos harás primero su introducción. Adelante, María. Ella parlará en francés. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. El micrófono no está funcionando bien. Gracias, Sonia, por esta introducción al debate y a la temática que vamos a discutir aquí hoy. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al IEMED y a la Fundación La Caixa por haberme invitado para intercambiar y compartir con todos ustedes algunos conocimientos. La temática es realmente muy oportuna en estos momentos. Se habla mucho de la subida del nivel del mar, pero antes de empezar, yo quisiera recordar a todo el mundo que, contrariamente a las otras características del clima, como por ejemplo las temperaturas y las precipitaciones, la subida del nivel del mar continuará aumentando durante siglos, incluso milenios, incluso si llegamos a estabilizar la temperatura media mundial.
Por lo tanto, en otras palabras, la adaptación a la subida del nivel del mar hace falta empezarla ahora. Es fundamental para los litorales, especialmente del Mediterráneo, porque, como sabréis todas y todos, en la Mediterránea, en el mar Mediterráneo no hay mareas importantes. Tenemos solo algunos centímetros de mareas y esto nos ha permitido construir muy cerca de la costa, muy cerca de la costa. Y con el cambio climático habrá una intensificación de las tormentas biomarinas y habrá riesgos en lo que se refiere a las infraestructuras de la costa y las poblaciones que viven en la costa, que están cada vez más condensadas o densificadas en el litoral. Y por ello hace falta absolutamente empezar a reflexionar y a repensar nuestras planificaciones costeras. ¿Cómo podemos gestionar la planificación de la costa con el cambio climático y la subida del nivel del mar que continúa intensificándose? Como ya se ha dicho anteriormente por parte de Sonia y en particular, todas las observaciones, ya sea con satélites u otros artefactos, indica que esta subida del nivel del mar se está acelerando. Era de unos milímetros durante el siglo XX y ahora es de 4 milímetros al año y continuará acelerándose y alcanzar 1,1 o más metros para el año 2100, con un escenario, digamos, de calentamiento climático de 3 grados centígrados. Pero este escenario, según los científicos, es excesivamente optimista, porque parecería que la subida del nivel del mar continuará todavía más y de manera todavía más rápida. Antes se consideraba sobre todo el aumento de las temperaturas, que es lo que contribuía más a la elevación del nivel del mar. Ahora tenemos que se están deshaciendo los glaciares de alta montaña y también en Groenlandia y en el Antártico. Y si consideramos el escenario de estas de que estos glaciares se funden, tendremos escenarios. A ver, no quiero ser catastrofista, ¿eh? No quiero hacer catastrofismo, pero llegaremos a subidas mucho más importantes, que tendrán unos impactos potencialmente devastadores sobre los litorales y, por lo tanto, tendremos impactos. A ver, los principales impactos serán las inundaciones, evidentemente. Las inundaciones de la costa pueden ser permanentes con la subida al nivel del mar o temporales, cuando haya tormentas que se intensificarán cada vez más. Habrá un ataque también sobre la agricultura, porque habrá una salinización de los suelos y de los acuíferos costeros y habrá también efectos o fenómenos de erosión costera, porque el mar subirá y tendremos un impacto sobre el turismo, sobre los ecosistemas costeros y sobre la agricultura, el despliegue costero, etcétera. Por lo tanto, podemos todas y todos imaginarnos, por ejemplo, que en la ribera sur del Mediterráneo, quiero enseñarnos algunas diapositivas. Pues bien, aquí son proyecciones para la cuenca mediterránea. Y esto es lo que decía anteriormente. Aquí, por ejemplo, para el esquema de la derecha, podemos observar que incluso, a ver, me quiero levantar porque tengo un micrófono que me permite levantarme. Esto es lo que yo mencionaba anteriormente. Incluso si llegamos a estabilizar las temperaturas, habrá un aumento del nivel del mar que continuará implacablemente durante siglos, incluso milenios, si consideramos la fundición de los glaciares. Y esta es la proyección futura para la subida del nivel del mar, con varios escenarios catastróficos que habrá que tomar en cuenta, incluso si consideramos que sea poco probable, y que sea poco probable porque no tenemos suficientes pruebas, pero hace falta tomarlo en cuenta. Bien, esto es lo que yo decía anteriormente. Los principales impactos son las inundaciones, la salinización, la intrusión salina, la erosión y la pérdida de hábitat costero. ¿Por qué pérdida de hábitat costero? Porque los hábitats costeros, por ejemplo, las zonas húmedas, las lagunas,
se verán completamente entre la espada y la pared, entre todo lo que está construido, es decir, todas las urbanizaciones costeras que se acercan cada vez más al mar y que se están densificando, y el mar que sube. Y por lo tanto, estos acuíferos ya no pueden adaptarse, ya no pueden evolucionar para echar marcha atrás y adaptarse. Y están, por lo tanto, condenadas a desaparecer. Y con todas las consecuencias que esto tiene, puesto que nos proporcionan servicios ecosistémicos que si desaparecen ya no tendremos servicios de protección, de regulación medioambiental, etcétera. Y esto Agustín seguramente lo mencionará en detalle con ejemplos concretos. Pues bien, Sata y sus colaboradores han utilizado un mismo índice de riesgo costero para el Mediterráneo. De manera que podéis ver aquí todos los puntos rojos y naranjas, que son zonas de riesgo extremadamente elevado a elevado. Vemos muchos puntitos rojos y naranjas alrededor de toda la cuenca mediterránea, que son zonas realmente con un elevadísimo riesgo costero, es decir, inundaciones, erosión, etcétera, salinización. Y a partir de este mapa han hecho un mapa de puntos candentes en el Mediterráneo. Y esto es muy importante, porque en el caso de estrategias de adaptación, las personas con poder de decisión tienen que saber cómo priorizar las zonas que son puntos candentes. Empezar con estas zonas que son los puntos más candentes. Y podemos observar que principalmente se encuentran en la zona este del Mediterráneo, incluyendo Chipre, Creta y todas estas zonas, con evidentemente la ribera sur del Mediterráneo. Y tenemos la parte suroeste de la bota italiana y algunos puntos en Túnez y en Marruecos. Estos son realmente los puntos más sensibles y los más vulnerables en lo que se refiere a riesgo costero. Y dado que yo vengo de la ribera sur del Mediterráneo, quiero daros dos ejemplos que son muy conocidos. El Mediterráneo primero, el Nilo. Todo el mundo conoce el delta del Nilo. El delta del Nilo está en proceso de hundirse como todos los deltas del mundo. Por lo tanto, es una zona baja que se está hundiendo. Y tenemos aquí un problema de subida del nivel del mar. Tenemos aquí tres momentos, es decir, la actualidad a la izquierda con una elevación de 0,5 metros por año y una subida de 1 metro. Son simulaciones que nos indican hasta dónde penetrará una inundación y nos daremos cuenta, todas y todos, que por ejemplo en el caso de 1 metro, que es muy, muy probable para el año 2100, antes yo decía 1,1 m en 2100, este es un escenario muy optimista. Tendremos un desplazamiento de las poblaciones que estarán bajo un riesgo de inundación de más de 6 millones de personas, que se verán obligadas a migrar hacia el interior. ¿Y dónde irán? Probablemente irán hacia la periferia del Gran Cairo, que ya está muy densamente poblado y que también tiene riesgos de inundación con la desertificación que viene del sur. Es decir, que aquí realmente nos encontraremos con un problema, con una cascada de crisis. Y para las ciudades más pobladas y más importantes en África. Igualmente, se han hecho cálculos que indican que hace falta de 50.000 millones para adaptarse a las inundaciones, para la adaptación al aumento del nivel del mar, para esta zona, para Alejandría especialmente, que se verá completamente inundada y, como ha dicho Sonia, con todo el patrimonio mundial de la humanidad, todo el patrimonio cultural, el famoso faro de Alejandría, todos estos valores culturales se verán completamente sumergidos bajo las aguas. Voy a daros otro ejemplo, y es el ejemplo de Túnez. Túnez, donde se ha producido igualmente una evaluación de las zonas bajo riesgo de inundación. Y el caso del peor escenario, en 2100 habrá igualmente 500.000, más de 500.000 personas que se verán inundadas cada año con un coste anual que llegará a 65.000 millones de dólares norteamericanos.
Y la protección mediante diques no será demasiado atractivo para los turistas, porque, como saben ustedes, el turismo es muy importante para Túnez. Y si colocas diques de contención a lo largo de toda la costa tunecina, no será para nada atractivo para el turismo. Habrá un problema de erosión igualmente, con una pérdida anual de 1.190 metros cuadrados de tierra. Para daros una idea, esto equivale a 165 campos de fútbol que se verán completamente anegados, que desaparecerán completamente debido a la erosión. Y, por supuesto, habrá una inmigración anual de 760 personas por año, dado que Túnez es un país pequeño. Parece que si uno tiene que mantener las playas para el turismo, esto costará excesivamente caro. Por lo tanto, podemos observar que el futuro es poco prometedor para los países de la ribera sur del Mediterráneo, donde ya existen problemas socioeconómicos muy graves. De esto hablaremos más tarde. Y si se producen catástrofes como las que estoy mencionando, bueno, voy a decir unas palabras por el ejemplo, un ejemplo que refleja realmente lo que nos espera en un futuro. Y es el ejemplo de Derna, la ciudad costera de Derna, en Libia. Ha estado apareciendo en todos los periódicos. La ciudad costera de Libia fue completamente devastada por la tormenta Daniel, que ya ha empezado en Grecia, en Bulgaria, y que ha hecho algunos daños, pero que llegó bien cargada de agua y de vapor de agua, y llegó a Libia y devastó completamente esa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué, me diréis? En Grecia y en Bulgaria no tuvo demasiados daños, no causó, entre comillas, pocos daños y perjuicios en comparación a lo que ha sucedido en Libia. Bueno, para empezar, porque para Libia hay varias causas, hay varios factores que han causado este desastre. Para empezar, la primera de las causas, evidentemente, es una causa meteorológica. Se trata de un huracán. En el Mediterráneo se le llama la contracción de Haikan, es decir, huracán y Mediterráneo. Es un huracán que ha pasado por el Mediterráneo y que se ha cargado porque la temperatura del aire era muy elevada en relación a la normalidad para esta estación del año. Y la temperatura del agua del Mediterráneo también está por encima 2 o 3 grados de lo que debería ser para esta temporada del año. De manera que el calor del agua y el calor del aire han hecho que se produzca mucha evaporación, de manera que la tormenta se cargó cada vez más de vapor de agua, y que este agua cayó brutalmente sobre esta ciudad costera de Libia. Esto es la meteorología, de acuerdo, pero también hay que reconocer que existen otros factores socioeconómicos que hayan causado tantos miles de muertos. Porque, dada la situación política de Libia, su inestabilidad política, dado que hay poco mantenimiento, por ejemplo, de diques o de grandes infraestructuras, puesto que hubo 2 diques o malecones que cedieron bajo la presión del agua y que aumentaron la catástrofe, o también porque hace falta tener los medios, hace falta hacer un seguimiento, una vigilancia, hace falta una gobernanza, hace falta de muchos factores de los que hablaremos más adelante, justamente para hacer que nuestras costas y nuestros litorales sean más resilientes ante estos fenómenos de cambio climático. Bueno, le voy a ceder ahora la palabra quizás a Agustín. Ahora Agustín también nos explicará desde la perspectiva también de la Ribera Norte algunos ejemplos de impactos de la subida del nivel del mar. Y después ya pasaremos a las prioridades y las estrategias. Así que... Ça devrait aller. ¿Ça va? Sí. Oui, ça marche. Bueno, muchas gracias a los organizadores también por invitarme a estar aquí. Merci beaucoup, Marie, pour votre présentation, très intéressante, inspiratrice. Yo os iba a hablar de
el efecto que tiene el nivel del mar, y me voy a saltar esta primera porque ya lo ha presentado la profesora Snoussi. Simplemente quería indicaros que la subida del nivel medio del mar normalmente aparecía, según el IPCC, hasta el año 2100, pero ahora está empezando a aparecer hasta el año 2150 y 2300. Esto es porque muchas de las decisiones que tomamos en la zona costera no son solamente para 75 años, que es lo que nos queda el 2100, sino que van bastante más allá. Además, estos valores del IPCC son valores medios, que son del orden de hasta 1 metro. Si cogemos los valores extremos, llegamos hasta casi los 2 metros. No proyectamos nuestros edificios para los valores medios, ni los puentes, ni nada. Lo proyectamos para los valores extremos. Y para el nivel del mar no lo estamos haciendo así. Y luego, además, estamos muchas veces usando valores medios para todo el planeta. Y, hombre, es muy costoso todo, y yo, si quiero adaptar mi puerto o mi playa, es mejor que tenga escenarios regionalizados. Es decir, ¿qué pasa delante de, no podemos decir exactamente Barcelona o Tarragona, pero sí dentro del Mediterráneo occidental? Dicho eso, hay 3 grandes familias de intervenciones, lo habéis visto en la prensa, en las televisiones: rigidizar, alimentar con arena o utilizar defensas naturales, sistemas inspirados en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenéis 2 ejemplos para empezar a hablar. Esto es una defensa con piedras, pequeño pueblo en el norte de la costa catalana, no se mencionan los nombres, pero si lo reconocéis no es muy difícil, 1 hora y 15 minutos conduciendo desde Barcelona. Aquí tenéis un trozo de la costa catalana, 30 minutos subiendo hacia arriba, hacia Girona, también en coche. Era una solución echando arena artificialmente. Todas estas soluciones han mostrado que no duran, y lo habéis visto montones de veces en los medios de comunicación. Hemos pensado irracionalmente que íbamos a ser capaces de mantener esa barrera rígida, que es el ferrocarril del Maresme, independientemente de lo que pasara con el clima. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, que es la fotografía que ha inspirado esta charla que han mostrado al principio, que es una construcción en el delta del Ebro que, cuando se hizo, estaba lo que en catalán se llama al bell mig de la plana deltaica. Es decir, nadie pensaba que iba a estar en 50 años sometida a la acción del oleaje. Al bell mig de la plana deltaica sí es fácil de traducir al castellano. Es que ya no sé ni en qué idioma tengo que hablar. Pero bueno, y en resumen, en un capítulo de un libro que hicimos para el Institut d'Estudis Catalans, porque hace falta, no podemos hacer todo a la vez, dijimos que las zonas más peligrosas, lo que la profesora Snoussi ha dicho, los hotspots, no sé cómo se dice hotspot en castellano, Puntos calientes. Los puntos calientes de la vulnerabilidad costera eran las playas urbanas y los deltas. Esto es nuestra querida Barcelona y esto es nuestro querido delta del Ebro. El problema que vamos a tener es que cuando haya que adaptarlo, si no empezamos pronto, vamos a competir con el resto del planeta y no tendremos suficientes ni recursos, ni dinero, nada. Y tenemos competidores, antes se han mencionado, una es las Maldivas, esto es de un proyecto que hicimos hace unos años para la Unión Europea, y otra es, por ejemplo, la ciudad de Ho Chi Minh. Todo esto para deciros que una manera de empezar a reducir el riesgo es utilizar sistemas de alerta temprana. Estos sistemas de alerta temprana, no funciona la animación, os predicen con hasta 7 días de anticipación cómo va a ser el oleaje, el nivel del mar y las corrientes. No es ciencia ficción, no es Minority Report, como les dije a mis alumnos cuando se lo presenté la primera vez. Los puertos españoles, en este caso Barcelona y Tarragona, con unos modelos que han desarrollado varios grupos de universidades, entre ellos nosotros, ya están utilizando estos sistemas de previsión para tomar decisiones. Pues que los practicantes del surf, nuestros hijos o nuestros nietos, ya utilizan esos mismos sistemas, pues se llaman de otra manera, pero para decidir a qué playa van a practicar la vela, el surf o la natación. Todo eso existe y, curiosamente, en los puertos se aplica y se toman decisiones y en las playas no. Luego, en el debate, si queréis, podemos hablar del por qué, porque es una explicación muy de perogrullo. Y yo lo dejaría aquí, porque el siguiente bloque es el de las prioridades. Sí, exacto. Pero precisamente el siguiente bloque también lo empezarás tú, dándonos también algún ejemplo, ¿no? De qué se está haciendo y qué se debería estar haciendo. ¿Cuáles son las prioridades de la actuación gubernamental en este campo? Pues nada, me levanto otra vez. Os lo voy a presentar primero con un ejemplo muy cercano a nuestra casa, Casa Nostra,
que es el caso del delta del Ebro, que es uno de los puntos calientes de vulnerabilidad que decíamos antes. El motivo principal por el cual el delta del Ebro está retrocediendo, se está erosionando la costa y está hundiéndose, es decir, sufre erosión en horizontal y en vertical, con lo cual es como en los accidentes de los aviones o similar, cuando se combinan las causas el impacto es mucho mayor, es que gran parte de la cuenca del río, todo esto que veis en azul, está regulado. Hay embalses, hay muchos usos que compiten por el agua dulce que tenemos, no tenemos mucha agua dulce, solo este cachito en rojo que veis aquí está sin regular y puede aportar algo de sedimento al delta. Y como ha dicho también antes la profesora, pues si no recibe el delta sedimentos, pues no sobrevivirá. Por tanto, en un proyecto de la Unión Europea que se llama RESCOAST, que significa que viene de restauración costera, dijimos, pues lo primero que hay que hacer es hacer pruebas para trasvasar el sedimento de los embalses hacia la costa. Esto lo hemos llamado conectividad, que es uno de los principios que la Unión Europea quiere promover para restaurar las costas y que sean más resistentes. Ahora se dice resiliente, que es parecido, aunque no bien lo mismo. En segundo lugar, la poca arena que tenemos tiene que durar lo más que podamos en la costa. Y para eso estamos promoviendo que haya suficiente espacio en la costa como para que la disipación natural funcione y la arena se quede allí. Y en tercer lugar, estamos intentando impedir que barreras que no producen así gran beneficio dañen a un gran trozo de la costa. Otro caso con el delta del Ebro. Con todas estas actuaciones, lo que hemos empezado a hacer en este proyecto, como ejemplo, porque este proyecto es un ejemplo para otros casos de costas en Europa que hablaremos al final, es, juntamente con el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro, hacer riadas controladas que permiten que haya un poco más de agua de la cuenca y llegue el sedimento al delta del Ebro. Después de muchos estiras y arronsas, que se dice estira y afloja, bueno, después de mucha, después de mucha tensión entre las diferentes partes que negociaban, se llegó a un caudal ecológico para el río Ebro de 100 metros cúbicos por segundo. Cuando nosotros habíamos puesto sobre la mesa que para que el río Ebro transportara arena, porque solamente la arena es estable en esta costa del delta del Ebro, pues necesitábamos 400 metros cúbicos por segundo. El caudal ecológico era 100 y está muy bien, pero necesitamos 400. Entonces la única manera es pequeñas riadas controladas. Y cuando empezamos el proyecto, en el año 2022, se empezaron a organizar riadas controladas y estamos midiendo cuánta arena baja por el cauce bajo del río. En el último otoño no se pudo hacer riada controlada porque no llovió y no había agua. Ahora esperamos que se vuelvan a retomar. Y luego en la costa, también con el Ministerio, que lo tenemos de socio en este proyecto, hemos tenido la gran suerte de conseguir que estén de socios la Generalitat y el Ministerio. En la costa lo que estamos haciendo es crear costas irregulares. Estos son dunas en la barra del Trabucador, que está en la parte sur del delta, y estos son sucesiones de arena y agua en la parte norte del delta, en la playa de la Marquesa. Todo inspirado en formas naturales que había en el delta del Ebro pues hace 50 años, como se puede ver en fotografías aéreas, para que sea lo más resistente posible a la acción de las olas. Con todo esto, esta es una visión aérea de las dunas que hemos construido. Este es un vehículo todoterreno muy grande para que lo veáis. Tenemos un plan para el ministerio. Claro, nosotros somos investigadores en la universidad. Los que tienen que tomar la decisión son los que gestionan el delta y el curso bajo del río. Tenemos un plan para enviar al Ministerio y a la Generalitat, de manera que combinando actuaciones en el río y actuaciones en la costa, consigamos gestionar de la mejor manera posible lo que hoy en día es un bien escaso, que es la arena. Y a mí me surge una pregunta relacionada, porque acaba de publicarse hace poco una ficción que dice que la isla de Buda del Ebro será la primera isla en desaparecer bajo el agua en Europa, en todo el Mediterráneo, afirman. ¿Eso es así? Posiblemente si no se hace nada, porque esto está en una zona que corresponde a la antigua desembocadura del río Ebro, que se llamaba la Gola de Levante, y esa Gola de Levante es la que se está erosionando más rápidamente. De hecho, lo ponemos como ejemplo, este es un ejemplo extremo, el promedio en los últimos 50 años es de 40 metros de retroceso al año. 40 metros cada año es muchísimo. Es decir, cada año que pasa y no hacemos nada, estamos perdiendo una parte importante de territorio. Por eso, si continuamos con el business as usual, ya nos estamos comprometiendo con un destino que a lo mejor no es el que queremos para el delta. Correcto.
Y desde en la otra orilla del Mediterráneo, en la parte sur, la profesora Snousy nos va a explicar también las prioridades, qué están haciendo los gobiernos, qué están haciendo para adaptarse y qué deberían estar haciendo y cuáles son las zonas de mayor atención. Oui, j'avais déjà commencé à... Ya había empezado a comentarlo anteriormente. ¿Cuáles son los retos o desafíos que afectan la ribera sur del Mediterráneo? Porque las políticas de adaptación se caracterizan por una asimetría entre el norte, el sur y el este. Una asimetría desde el punto de vista no solamente medioambiental, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Por lo tanto, para hacer adaptación hace falta medios financieros y también hace falta tener capacidad institucional que nos permita poner en ejecución esas estrategias de adaptación. Por lo tanto, para ello, para reforzar la resiliencia de los litorales y de las comunidades de los países en vías de desarrollo, haría falta, para empezar, implicar. Para empezar, haría falta poner en contacto las personas con poder de decisión y los científicos. Hace falta implicar a la ciencia junto con las personas con poder de toma de decisión, porque cuando hablamos de cambio climático, estamos en escenarios a largo plazo, 2050, 2100, mientras que las personas que toman decisiones políticas son personas elegidas por un periodo de 4 o 5 años únicamente. Y por lo tanto, los límites electorales y los desafíos medioambientales del cambio climático son completamente distintos. Y cuando pensamos en estrategias de adaptación, hace falta implicar, colocar alrededor de la misma mesa las personas con poder de toma de decisión y los científicos, puesto que trabajamos en un contexto de incertidumbre. Tenemos un escenario, una hipótesis, si más o menos todavía, la ciencia tiene una gran incertidumbre, si será en 2050 o en 2100, pero si no hacemos nada, costará todavía más caro. Por lo tanto, hace falta trabajar en este contexto de incertidumbre y basarse en la ciencia para tomar decisiones iluminadas, ilustradas a nivel de la decisión que se tome. Y también hace falta implicar a los ciudadanos y ciudadanas y todas las partes implicadas. Y para ello, por ejemplo, a nivel de todo el Mediterráneo, para reforzar la resiliencia hace falta cooperación, hace falta solidaridad entre el norte y el sur, hace falta equidad también para implicar también los distintos géneros, mujeres, las personas más vulnerables. Y hace falta igualmente compartir conocimientos, compartir experiencias, para que se pueda también, a nivel de la ribera sur del Mediterráneo, aprovechar esas experiencias y ver si las podemos aplicar también en nuestro caso. Pero a nivel de adaptación, como la adaptación se hace realmente a nivel local, hace falta tomar en cuenta todas las características socioeconómicas. Hace falta integrar incluso las problemáticas de la vulnerabilidad, porque hablamos de riesgo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es una combinación del cambio climático, es decir, de todo lo que es meteorológico y climático, pero también de la vulnerabilidad socioeconómica. Hace falta tomar en cuenta la exposición a la vulnerabilidad para tomar en cuenta el riesgo y adaptarse de manera proactiva. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? En general, reaccionamos. En general, seguimos estrategias reactivas, es decir, post-catástrofe. Por ejemplo, en los países de la Ribera Sur, no tenemos la cultura del riesgo o de la previsión del riesgo. Es decir, que siempre reaccionamos después que ha sucedido la catástrofe. Y después de la catástrofe siempre cuesta mucho más caro que prepararse anticipadamente. El Banco Mundial dice que si se invierte $1
en resiliencia, en la resiliencia de las infraestructuras de los países en vías de desarrollo, esto produce $4, es decir, 4 veces más en términos de ventaja ecológica. Todo esto para decir que hace falta invertir en resiliencia, porque si no porque nos costará mucho menos caro una vez se ha producido ya la catástrofe y cuando hay vidas humanas que se pierden, que son irrecuperables. Esto me hace adelantar una pregunta que quería hacer más tarde. Mi francés es demasiado malo para intentarlo, así que voy a seguir con el castellano. Me hace adelantar una pregunta que tenía para más tarde, pero antes de pasar a las estrategias, es la cuestión precisamente, ¿no?, de toda la inversión, como decías, que hace falta para estas políticas de adaptación en las negociaciones climáticas a nivel global, en las cumbres de la ONU que se hacen cada año, las COP. Siempre hay una petición recurrente de los países del sur de más financiación climática para la adaptación. Ahora hay una promesa sobre la mesa de 100.000 millones de dólares anuales que deberían aportar los países ricos para ayudar a los países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático en general. Esta cifra no se ha conseguido alcanzar, la promesa no se ha cumplido todavía, pero del dinero que sí hay sobre la mesa, la mayoría todavía va destinado a ayudar a los países en vías de desarrollo a reducir emisiones, a las políticas de mitigación que le llaman. Pero para ellos la urgencia sobre todo es la adaptación, más cuando suelen ser países que no han contribuido al calentamiento global, que han hecho muy poco y están sufriendo más el impacto y, como decía María, son más vulnerables a estos impactos. Y hay siempre esa negociación en que los países ricos no están haciendo suficiente y la financiación para adaptación no llega. Aquí en el Mediterráneo también se da esta dinámica, supongo, de que no están llegando las ayudas, se está priorizando todavía las ayudas a reducción de emisiones y no tanto a la adaptación, y no existen vías o flujos financieros adecuados para estas políticas, si son todavía demasiado reactivas, como decías. Sé que no hay cifras concretas, no hay un estudio que lo comentábamos antes, pero sí estas dinámicas se reproducen en el Mediterráneo y cómo se podría afrontar este reto para dar justicia climática en el nivel financiero. Y lo pregunto a los dos si tienen alguna respuesta. Oui, justement, c'est ça ce qui a Pues sí, mené. justamente, esto es lo que nos ha conducido al término de justicia climática. Y el norte global se ha comprometido, pero no ha cumplido su promesa. En cada reunión anual del COP, antes hablábamos de Alejandría. Ni $1 para que Alejandría se adapte. Por ejemplo, países en África. Los costes de la adaptación por el aumento del nivel del mar costarán o podrían costar hasta un 5 o un 10% del PIB de estos países. Es una cantidad enorme, cuando de hecho tienen otras prioridades de desarrollo, que no es el cambio climático. Se tienen que enfrentar a la sequía, a la inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y no les ayudamos. Y esto han sido promesas que no se han cumplido. Y es normal que países del norte, que normalmente, digo normalmente porque existen otros países emergentes que son mucho más, que lo son mucho más, pero los países menos avanzados son los que pagan los platos rotos, el tributo más alto en términos de cambio climático en general, y necesitan adaptarse. Y aquí existen distintos programas, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, pero todo es tan complejo. Yo soy marroquí. Se han realizado muchos talleres de formación justo para saber cómo presentar un dossier para obtener una financiación para adaptarse al cambio climático. No existe la capacidad. Hace falta reforzar la capacidad de las instituciones ya para presentar
la petición y la solicitud para tener acceso a esa financiación. La financiación no está presente, pero incluso si está presente, no existe la capacidad institucional en los países para utilizar estas financiaciones o simplemente solicitarlas. O sea que paralelamente hay que disponer de esta financiación, pero también saber cómo solicitarla para poder acceder a la misma. Muy bien, gracias. Agustín. Sobre la financiación para estas políticas de adaptación. Yo no necesito. Ya funciona, ça marche. Sí, para acercarnos a, estoy bien de acuerdo con lo que se ha dicho, para acercarnos a la justicia climática, que es muy complicado, primero de definir qué es la justicia climática y luego acercarnos a ella. Nosotros en los proyectos que trabajamos, primero analizamos la atribución. Les lo pondré con un ejemplo. Los pobres habitantes de las islas, lo podría poner también con el río Ebro y su delta, pero es mejor un ejemplo más neutro, las Islas Maldivas. Los pobres habitantes que están allí viviendo están experimentando una subida del nivel medio del mar acelerada y si sigue así van a tener que irse de su isla, cuando ellos lo que contribuyen a los gases de efecto invernadero es despreciable. Entonces, ¿quién debe pagar? En el proyecto que nosotros hicimos les recomendamos lo mejor que se nos ocurrió, que es levantar el nivel de la isla dentro de lo que se pueda, con material de derribos, con arena, con tierra, para ir edificando las casas un poco más altas de lo que están. Pero ¿quién tiene que pagar eso? Los habitantes de las Maldivas, como ejemplo, que no han contribuido apenas al calentamiento global y que están sufriendo sus efectos, o deberían pagar esas obras los países que más contribuyen. Pues no es nada fácil. Por eso la atribución es como lo que se dice en catalán, bueno, lo diríamos en castellano, cuando nos tocan el bolsillo, pues nadie quiere que le atribuyan a él la responsabilidad. Ahí está el tira y afloja también entre los países, pero bueno, parece bastante claro de quién es la responsabilidad. Ahora pasamos, antes de pasar a las preguntas, a las estrategias concretas, porque más o menos se han mencionado ya algunas. Tenemos, así para hacer un resumen de estrategias concretas de adaptación, pues podrían ser los diques, los muros, la elevación, pero también la recolocación de poblaciones, quizá las dunas que mencionabais. Hay estrategias que son basadas en la naturaleza y otras no, los sistemas de alerta temprana. Más o menos querría que cada uno de vosotros nos explicara cuáles serían las principales, las que las que tienen más retos a la hora de aplicarse o no y las que priorizaríais, digamos. Supongo que cada escenario y cada lugar es una casuística concreta, ¿no? Pero para entrar en entender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de adaptación, de estrategias de adaptación. Sí, a la presentación. ¿Podemos cambiar de ¿Podemos presentación? poner la presentación de María Snousy? Por favor. Luego quizá necesitarás la Luego necesitaré esta. Vamos alternando, si es posible. Habían preparando la sesión en estos bloques, impactos, estrategias. Alors, on a préparé la séance en 3 parties. Les impacts, les stratégies. Allez-y, Marie. Pues muy bien, aquí lo que tenemos son los distintos tipos de respuesta, de medidas que se han tomado o que se pueden utilizar para adaptarnos al aumento del nivel del mar. Podemos no hacer nada. También es una estrategia, no hacer nada. A veces nos vemos obligados a no hacer nada. También tenemos la protección y para eso utilizamos infraestructuras construidas. Podemos utilizar también infraestructuras verdes, lo que se llaman infraestructuras verdes. Podemos ajustarnos, como vemos aquí, por ejemplo, podemos sobreelevar las casas, los edificios. Podemos utilizar casas flotantes, por ejemplo, podemos crear puentes flotantes, es decir, que se mueven con la subida del nivel del mar. Pero el ajuste o la acomodación es simplemente para reducir los riesgos. No permite para nada proteger si se produce una tormenta importante. No protege en absoluto, pero a medio y largo plazo puede reducir los impactos del aumento del nivel del mar.
Igualmente, podemos avanzarnos, y esto les parecerá raro. Podemos ir hacia adelante. Por ejemplo, en Mónaco han desplazado las construcciones al mar, porque Mónaco tiene 3 km², no tienen playa, no pueden ir hacia atrás. ¿Y qué han hecho? Se han avanzado y han ganado terreno al mar con infraestructuras adaptadas y estudiadas para resistir al aumento del nivel del mar. Igualmente, tenemos también el- una retirada estratégica. Es decir, la retirada estratégica o el retroceso estratégico a veces es indispensable, pero plantea muchas problemáticas. Problemáticas culturales, sociales, incluso psicológicas. A ver, del día a la noche, de la noche a la mañana te dicen, oye, te tienes que desplazar, te van a desplazar, te van a deslocalizarte para deslocalizarte un poquito más lejos. Y pierdes tu casa, pierdes tu identidad, pierdes tus raíces, puesto que estás habituado a vivir cerca del mar. Y esto realmente implica problemas sociales muy importantes. Pero también esto es lo que se llama la migración forzada, porque te ves obligado a migrar hacia el interior. Y esta es una especie de adaptación también, como decía anteriormente, para el delta del Nilo. Ya existen edificios en Alejandría que ya han sido vaciados. En 2015, muchas personas vaciaron sus edificios y se trasladaron hacia el interior, porque sus edificios se iban a hundir de todas maneras un día u otro. Por lo tanto, la retirada o digamos el retroceso estratégico eh, permite, bueno, si solo se trata de deslocalizar algunas casas, se puede hacer, es factible, pero si quieres utilizar esta estrategia para toda una ciudad, por ejemplo, en Yakarta, donde también tienen que desplazar y deslocalizar a toda la ciudad, o por ejemplo, en Ils sont las islas como las Maldivas, donde están obligados a desplazar a toda la población, esto realmente exige de una planificación anticipada, proactiva y muy avanzada, porque esto es algo sumamente fuerte como problemática a ser gestionada. Y por lo tanto hace falta hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Y ahora me gustaría hablaros de la protección. A ver, esta es una diapositiva que nos muestra que tenemos las infraestructuras que llamamos infraestructuras grises. Son infraestructuras, Agustín ha hablado de esto, esto tiene impactos residuales. Es decir, si tú, por ejemplo, construyes con cemento armado, con hormigón, un dique o malecón, esto tiene un efecto. El sistema mediterráneo es dinámico, necesita moverse. Os habréis dado cuenta, no sé yo, durante el verano, en la playa no es igual que durante el invierno. La playa se mueve y por lo tanto hace falta dejar ese margen para que el mar se pueda adaptar si el nivel de aumento, si se produce un aumento del nivel del mar y se producirá este nivel. Y por lo tanto, las construcciones o infraestructuras duras hacen desaparecer los sedimentos y hacen desaparecer muchos sistemas costeros. Y hace falta prestarle atención a esto, pero son necesarios. Cuando tienes, por ejemplo, edificios de gran valor o cuando tienes poblaciones que quieres proteger, te ves obligado a construir muros de protección y diques o malecones, como se hace, por ejemplo, a lo largo del delta del Nilo. Toda la costa está revestida de muros de protección y de diques y malecones. Es necesario. Luego existen soluciones basadas en la naturaleza y Agustín lo ha mencionado ya y ciertamente lo volverá a hablar. No voy a entrar en los detalles. Podemos basarnos en los sedimentos, la vegetación, etcétera. No voy a entrar en los detalles porque Agustín lo podrá hacer. Pero lo que sí quisiera hacer es enseñaros y compartir con vosotros esta diapositiva me parece muy importante. Son investigadores que han preparado esta diapositiva y que resume un poco las distintas fuentes, las distintas posibilidades estratégicas de adaptación. Me voy a levantar para indicarla. Aquí lo que tenemos es este señor.
que nos indica la gobernanza, los problemas de anticipación. ¿Cuántas personas o cuántas partes deben verse implicadas para definir una estrategia? Aquí lo que indica es que se tiene que hacer a escala local, y esto es a escala mucho mayor. Por lo tanto, vemos aquí que si creamos estructuras construidas, lo que llamamos infraestructuras duras, como decía anteriormente, es decir, los muros de contención, los muros de protección, los diques, malecones, etcétera. Todo esto no necesita de demasiada concertación entre muchas personas. Es decir, es el Ministerio de Obras Públicas o un departamento de un ministerio puede hacerlo. Es decir, que tenemos simplemente un departamento que se ocupa de esto. Y esto se puede hacer a una escala muy local. Posteriormente, si tenemos la acomodación o ajuste, hace falta que distintos departamentos se impliquen, porque si, por ejemplo, queremos hacer una protección o la cartografía de las zonas en situación de riesgo, hace falta que haya distintos departamentos gubernamentales que se concierten para establecer el estado del riesgo y para tomar, digamos, sistemas de alerta temprana. Y hace falta comunicar a las personas, hace falta sensibilizar, comunicar, etcétera. Por lo tanto, aquí hace falta que varios departamentos se organicen. Y esto siempre se hace a una escala de ayuntamiento, de municipio, a una escala un poco más local. Después, la cosa se complica un poco. Tenemos las protecciones blandas, porque estas protecciones blandas necesitan de espacio para poder hacer protecciones como, por ejemplo, reconstruir dunas o volver a colocar arena de manera artificial en las playas. Pues bien, esto lo que se llama la alimentación artificial de las playas o soluciones basadas en ecosistemas. Todo esto precisa de un espacio mucho más importante, porque tomamos todo un ecosistema. Normalmente hablamos de células sedimentarias o de ecosistemas, porque se trata de fenómenos naturales y a la vez se trata de fronteras únicas. Es decir, todo ese ecosistema debe ser tomado en consideración a una escala un poquitín mayor. Y esto necesita de distintas partes implicadas, de distintos socios para poder hacer este trabajo. Y luego la cosa se complica todavía más en esta parte de aquí, porque nos dirigimos hacia la integración. Hace falta integrarlo todo para concebir un nuevo modelo de litoral. Un nuevo modelo de litoral que, por ejemplo, aquí hablo del retroceso planificado o retroceso estratégico. Esto implica una planificación a una escala mucho mayor, por ejemplo, toda una región, y también precisa de una gobernanza participativa que implique tanto a las personas con poder de toma de decisión, los científicos y también los ciudadanos y ciudadanas, puesto que ellos también tienen que dar su opinión sobre si están de acuerdo o no. Existe mucha oposición y mucha resistencia a la hora de retirarse hacia el interior. Y por lo tanto, hace falta que se planifique lo antes posible para que los ciudadanos se apropien de la planificación y formen parte integral de esa estrategia que les permitirá salvar la vida y sobrevivir. Señor Sánchez Arcilla nos va a explicar también algunos ejemplos de estrategias, sobre todo, ¿no?, basados en la naturaleza. ¿Podemos, por favor, cambiar de presentación? Sí. No. Muy interesante. ¿Podemos, por favor, cambiar Sí, de...? pasamos de nuevo a la... Sí, están en ello. Ahí. Perfecto. Bueno, pues lo que yo os voy a comentar es, dentro de la clasificación que ha mostrado Marie, unos cuantos ejemplos de estrategias de adaptación basadas en la naturaleza, porque tenemos pues, casi 2000, un poco más años de historia de barreras rígidas, ya desde la época de los romanos. Pero en cambio, las soluciones basadas en la naturaleza son más recientes. La Unión Europea está intentando promoverlas porque permiten, por un lado,
autoajustarse en parte a la subida del nivel medio del mar y por otro lado tienen menor huella de carbono. Con lo cual estamos a la vez adaptando la costa y mitigando el cambio de clima. Los ejemplos que os quería presentar son, en primer lugar, la bahía de Arcachón. Arcachón está un poquito más arriba del País Vasco francés, es la costa atlántica de Francia, y allí lo que estamos haciendo es colocar estas barreras flotantes que tienen algo que cuelga, es como un flotador con una cortina que cuelga para reducir la energía del mar, de manera que la pradería marina pueda desarrollarse mejor. Se había perdido mucha pradería marina y gracias a este sistema se está desarrollando mejor. Otro ejemplo, este es un poquito más cercano, es en el delta del Ródano, en una zona que se llama la Camargue. En el Estado francés ha decidido no mantener una serie de barreras rígidas, sino permitir que el agua marina y la arena pasen por encima de ellas. Gracias a esto, en unos pocos años se han generado nuevas playas. En otra zona, que es el Mar del Norte, es una especie de estuario que está entre Alemania, Holanda y Dinamarca. Lo que estamos haciendo es ver cómo se puede gestionar el sedimento aquí dentro, de manera que el estuario se autoajuste a la subida del nivel medio del mar. En una bahía que hay en la costa de Bulgaria, en el Mar Negro, lo que estamos haciendo es ver cómo se puede trasplantar, en este caso es una Posidonia sana, a una zona donde la hubo, pero ya no la había, y cómo se puede monitorizar para asegurarse de que haya la calidad del agua suficiente y la transparencia del agua suficiente. Del mismo modo, tenemos dos ejemplos también curiosos. El primero es en Sicilia. Estamos regenerando unas lagunas costeras, todo es muy estándar. Lo principal es que la financiación de esta regeneración de las lagunas costeras lo pagan fundaciones privadas. Todos los ejemplos que os he mostrado anteriormente es esencialmente dinero público con un poco de financiación privada. Esto es totalmente privado. El principal socio es una fundación alemana pro biodiversidad, porque otra crisis que tenemos encima, además de la climática, es la de pérdida de biodiversidad. Entonces, estas soluciones verdes combinan las dos ventajas. Y luego, la construcción de una isla artificial en la laguna del Vístula, es una laguna que es casi toda, bueno, es de Rusia y de Polonia. Y entonces se ha construido una isla para compensar el impacto ambiental de unos dragados que se están haciendo. Y ya que se construía, se ha visto las ventajas que podía tener para adaptarse sola al cambio climático y favorecer la biodiversidad. Lo que pasa es que ahora, con la situación política que tenemos, yo estaba en Polonia hace un mes viendo cómo iban las obras y ahora los militares quieren poner ahí una base por motivos obvios, porque está en la frontera entre Polonia y Rusia, con lo cual ya la biodiversidad y todo eso no sé en qué quedará, pero en fin, que farem, que se dice en catalán. Y los dos últimos que os iba a presentar es una cuenca de un río muy pequeñito, porque en Israel todo es muy pequeño, pero para ver cómo se puede gestionar el agua en un sitio donde el agua es muy escasa, mucho más que aquí, por ejemplo, en nuestro río Ebro, y en la laguna de Venecia, que también se mencionaba antes. ¿Qué pasa si estas barreras que se llaman Moisés tienen que subir un poco más a menudo? Porque se tienen que subir un poco más a menudo porque hay más episodios de agua alta. ¿Qué pasa con los ecosistemas que hay en la laguna y si pueden sobrevivir para cuando las barreras estén bajadas? Este es el proyecto que está financiando la Unión Europea y que pues, son ejemplos dentro de las categorías que ha presentado Magui. Muy bien. Y antes de pasar a las preguntas, yo tenía varias, pero haré una porque vamos un poco mal de tiempo y reduciré mi parte a una sola pregunta. Teniendo en cuenta, ¿no?, las estrategias que nos presentabais, esta de basada en la naturaleza, diríamos que sería la óptima, porque además aúna biodiversidad y demás, pero quería ir al otro extremo, al contrario, lo que los científicos cada vez más denuncian como la mala adaptación. Estrategias de adaptación que están haciendo más mal que bien y que acaban siendo perjudiciales o no tienen en cuenta el impacto que pueden tener pues, sobre ecosistemas o sobre las sociedades que viven. ¿Tenéis algún ejemplo en el Mediterráneo y referente a la subida del nivel del mar de maladaptación que se pueda estar haciendo o que se haya proyectado para
poner sobre la mesa también la parte negativa a veces de estas políticas. Je n'ai pas A ver, no tengo un ejemplo típico de maladaptación, pero yo diría, anteriormente he dicho que cuando hacemos construcciones duras, porque se ha producido una gran tormenta, por ejemplo, intentamos protegernos de manera rápida, a corto plazo. Es decir, que desplazamos. Si construyes un muro perpendicular, por ejemplo, a un dique o a un malecón, perpendicular a la costa, vas a perturbar completamente el tránsito de los sedimentos y por lo tanto transferirás el problema de erosión costera de un lado al otro. Por lo tanto, no se trata realmente de una adaptación sostenible. Cuando uno realiza una construcción dura, realmente hace falta reflexionar en profundidad sobre las implicaciones que esto tiene para todo el litoral, porque a veces te adaptas de un lado y del otro lado se produce un problema, creas un problema. Y estos ejemplos son muy, muy numerosos en el Mediterráneo. Donde se han construido infraestructuras duras, siempre ha sido un fiasco en muchos casos. Por no ponerle el dedo a nadie de señalar mala adaptación, para mí un ejemplo muy bueno de mala adaptación es la no adaptación. Es decir, estamos aquí hablando de cómo adaptar nuestra costa, muy interesante, casi todo el mundo está de acuerdo, incluso en reuniones mucho más técnicas, pero luego, una vez que hemos hablado, nos vamos cada uno a nuestra casa y mañana seguimos con nuestra actividad. Y seguimos perdiendo los 40 metros al año que se pierde en alguna zona del delta del Ebro y así. Entonces, para mí, el mejor ejemplo de mala adaptación es no hacer nada, como si no ocurriera nada. Y luego también señalar que el adaptar la costa no siempre es fácil. Ese es el motivo por el cual luego nos vamos a casa y no hacemos nada, porque, por ejemplo, estas soluciones naturales necesitan espacio. Entonces, en una costa como la de Barcelona, en las playas urbanas, en una publicación que hicimos hace 20 años, ya señalábamos dónde podía llegar el nivel medio del mar y llegaba a los edificios. Y está publicado en revistas científicas, pero no hacemos nada, bueno, está ahí. Pero si yo tuviera una casa ahí, pues yo estaría razonablemente preocupado. Y no hacemos nada. Exacto. Damos ya pie a que pueda preguntar nuestro público, porque seguro que tienen interesantes cuestiones que poner sobre la mesa. Podéis levantar la mano y se les pasará el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias por las aportaciones. Quiero hacer una pregunta a cada uno de los dos ponentes. A Marí, creo que en el mapa que nos ha puesto del Mediterráneo y las zonas afectadas por el incremento del nivel del mar, quedaban mucho más afectadas las zonas del este del Mediterráneo, me pareció señalado, pues evidentemente Egipto, Turquía, Grecia, desde Italia hacia el este, mientras que parece que en Occidente, Francia, España, Marruecos, Argelia, aparecen muy poco señaladas como zonas preocupantes. Un momento, ¿por qué el este sí, el oeste no? Y para el doctor Sánchez Arcilla. Mire, primer dato, yo soy de la zona del Delta del Ebro. Por tanto, el Delta del Ebro me lo conozco desde que tenía 0 años y tengo 79. Y desde que empecé a tener uso de razón, oigo decir que el delta desaparece. Toda la vida. Cada año 3 millones de veces. La prensa de allí y tal. Y es verdad, en la zona de la Marquesa, en la isla de Buda, ciertamente hay retrocesos, en otras zonas parece que no tanto. Y puedo decir que a las playas que iba con mis abuelos, con mis padres, del Arenal, de la Ampolla, Riumar, del Tebre, Eucaliptus, l'Amposta, el Trabucador, de la Rápida, etc. Estas playas que iba hace 70 años, con mis nietos sigo yendo. No somos demasiado catastrofistas, que parece que esto desaparece. Sin embargo, en 70 años, pues ha cambiado muy poquito, incluso de las visiones fotos aéreas o las visiones actuales con satélites, un poco ha cambiado, pero tampoco tanto. De acuerdo. Primero, la profesora María.
Merci beaucoup pour cette A ver, question. muchísimas gracias por esta pregunta tan pertinente. Yo lo que quería precisar es que se trata de mapas de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, hace falta también tomar en cuenta la vulnerabilidad, porque el riesgo es una unión entre riesgo climático y riesgo socioeconómico y vulnerabilidad. Es decir, que es una combinación de riesgo climático y vulnerabilidad socioeconómica. Por eso toda la parte este, en la Palestina, el Líbano, Egipto, son estados donde ya están expuestos, sus litorales ya están muy expuestos, pero sus necesidades de capacidad, sus capacidades socioeconómicas y de adaptación son muy bajas. Y por eso esa combinación hace que sean puntos candentes. Gracias. Decir si está pasando algo o no mirando unas poquitas playas. Es lo mismo que decir si esta ola de calor que tenemos ahora se debe al cambio climático, no, eso es difícil. Normalmente cuando vemos las playas las percibimos con nuestra escala humana y a veces pues, no consideramos las intervenciones que desde los años 60 se están haciendo, en particular en el caso del Delta del Ebro y luego en la playa de la Ampolla, que ya no es el Delta del Ebro, pero bueno, está ahí al lado. Y todas estas aportaciones han permitido que las playas se mantengan un poco. El catastrofismo es muy difícil de decir cuál es su justa medida, porque muchas de estas proyecciones que se hacen tienen una escala de tiempo y se presentan, sobre todo en los artículos que escribimos nosotros en las revistas científicas, con un intervalo de error. Lo que pasa es que luego, es decir, que nunca se dice esta playa va a retroceder 20 metros, se dice va a retroceder entre 10 y 30 o entre 10 y 40. Cuando luego este mensaje llega a los medios de comunicación, pues se olvida del intervalo de error cuando lo podemos calcular, pese a todas las limitaciones que tiene, y simplemente se da una cifra. Y entonces, claro, la población piensa, si estos señores, después de tanto estudio, dicen que va a retroceder 27,5 metros, no ha retrocedido 27,5 metros. Y no han recuperado todo el mensaje inicial de ese estudio que se hacía. A veces los medios somos un poco reduccionistas. Bueno, pero el mensaje principal es estar retrocediendo, o sea que en cierta medida también es bueno que... Sí, aquí, primero el señor y después ahí detrás. Muchas gracias por dos conferencias tan extraordinarias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Dice la EMET, la Agencia Española de Meteorología, que si el agua del mar sigue calentándose, tendremos lo que ya experimentamos, veranos más largos, un otoño que parece una primavera. ¿Realmente el mar, al calentarse, puede influir en la temperatura terrestre? Es un fenómeno que se está acelerando. ¿Puedes responder cualquiera de los dos o los dos? Bueno, pues empiezo respondiendo yo. Sí, realmente se está acelerando. Se está acelerando lo que está subiendo la temperatura del aire con más lentitud, pero también se está acelerando lo que está... Cuando decimos acelerando quiere decir, estamos normalmente comparando del 2000 al 2020 respecto del año 1960 al 1980. Porque una vez más, siguiendo con el ejemplo de antes, es muy difícil por un dato de un año decir si se está calentando el mar, la atmósfera. Se cogen datos de 20 años, aunque ahora la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que incluso es más estable la estadística si se cogen rebanadas de 30 años. Pero los que nosotros hemos trabajado son 20 años y sí, si comparamos del 60 al 80, que sería la época en que empezó el desarrollo industrial un poco más así agresivo, con la década 2000-2020 se está acelerando la temperatura del agua del mar y la temperatura de la atmósfera. Y entonces el nivel del mar también se está acelerando. Cuando yo empecé a trabajar en esto, teníamos un proyecto europeo hace 30 años sobre el destino de los deltas mediterráneos, porque ya decíamos que a lo mejor estaba amenazado.
y empezamos a medir y el nivel medio del mar estaba subiendo en la costa catalana 1 milímetro por año. Bueno, pues éramos jóvenes, los aparatos no eran como los de ahora, y decías, te estás equivocando, 1 milímetro por año, tú notas. Ahora, gente con aparatos mucho mejores que los que teníamos entonces, que íbamos con los alumnos a medir allí, está subiendo 4 milímetros por año, en 30 años, con lo cual se está acelerando. ¿Hasta cuándo? Pues espero que seamos capaces de pararlo un poco, porque es que si no, el destino para las siguientes generaciones, digamos, si no, la única conclusión que se me ocurre decir, esto tendría que estar lleno de gente de 20 años para abajo, porque son ellos los que van a heredar el problema. Totalmente. ¿Quiere añadir? No. Je pense que vous avez déjà répondu. C'est-à-dire que Agustín ya ha respondido. Antes se hablaba mucho del calentamiento atmosférico, es decir, nos interesábamos muchísimo en la temperatura y el aumento de la temperatura de la atmósfera. Pero ahora, a nivel mediterráneo, nos damos cuenta de que incluso las aguas profundas del Mediterráneo están en proceso de calentarse. Y esto es un fenómeno bastante nuevo. Y aquí tendremos un impacto incalculable sobre todo lo que es la pesca, las migraciones de las especies que se perderán con una temperatura mucho más elevada a la que están habituadas, y se producirán modificaciones de la distribución de las especies y problemas, digamos, muy importantes en el Mediterráneo. O sea que ahora tenemos el aumento de la temperatura, y usted tiene toda la razón de mencionarlo, de decirlo, la temperatura que se acelera cada vez más, la temperatura atmosférica y también la temperatura de las aguas profundas del Mediterráneo. Este verano hemos batido récords de temperatura, tanto en el Mediterráneo como a nivel global, todos los océanos, como en el Atlántico Norte. Se han batido muchos récords históricos. Había una pregunta por allí en esa zona. Al señor y después... Bueno, hay dos. Bueno, després va el senyor. Hola, bona tarda. Jo voldria fer dues preguntes molt ràpides. La primera és aquest augment de temperatura de l'aigua del mar i aquest augment de volum que té la massa líquida, quin tant % és degut a l'aigua líquida dels glaciars i quin tant % és degut a la pròpia dilatació de l'aigua. Això és la primera pregunta. La segona, si augmenta la proporció de diòxid de carboni, donat que el mar és un sumidero de diòxid de carboni, es podria invertir el pH de la pròpia aigua del mar i que fos un efecte al contrari, és a dir, que s'emetés que en lloc de ser un sumidero fos una emissió de CO2. Señor Sánchez. Para el señor, sí, oceanógrafo, ¿no? Digamos. Ciencias marinas. Bueno, los porcentajes exactos son difíciles y todavía hay discusión sobre ellos, pero sí a grandes rasgos la respuesta que yo daría es alrededor de un 40% del aumento del nivel del mar se debe al agua terrestre que se deshiela, ¿se dice? Si estem enraonant en català. Perdó, és que ja tinc una barreja d'idiomes que no sé el que em dic, però bueno. El desglaç del gel que està a sobre de terra és el que contribueix a la pujada del nivell mig del mar en un, diguem-ne, 40%. I el 60% és degut a l'escalfament de l'aigua marina i, per tant, a la seva dilatació. Només contribueix el gel terrestre, perquè el gel que està flotant al mar és com els glaçons dins del nostre got del que sigui, que quan es desfà no puja al nivell mig del mar, sinó que baixa una mica, perquè el gel flotant té més volum que el pes equivalent d'aigua ja líquida. I l'altra pregunta era si s'està acidificant l'aigua del mar. La veritat és que sí. És una altra de les amenaces que tenim a sobre. Jo penso que jo almenys no soc capaç de dir si podria invertir l'efecte, però el que sí que estem nosaltres considerant és si aquesta acidificació podria espatllar totes aquestes solucions basades en la natura. Perquè, clar, si estem invertint molt d'esforços en aconseguir bona qualitat de l'aigua, una perbolesa limitada de l'aigua, perquè, per exemple, les praderies marines, aconseguir que arrelin bé
millor del que estan fent ara i estem buscant plantes, diguem-ho així, que siguin més ràpides de desenvolupament, que no pas la Posidònia, la nostra estimada Posidònia, que triga moltíssim en desenvolupar-se i no sé si tindrem prou temps amb l'acceleració del canvi de clima, doncs si s'acidifica l'aigua del mar, potser no sobreviuran igual de bé. I això sí que és un efecte que estem considerant. L'altre, si a nivell global això s'invertirà, no ho sé. D'acord. Passarem al senyor que havia aixecat la mà fa estona y quedaría una pregunta más, creo. Muchas gracias. Yo solo de la primera pregunta que se hizo respecto a los riesgos que suelen identificarse, especialmente en el Mediterráneo, en la parte de España, muchas veces se centra en el delta, o el delta es el delta del Ebro como el gran ejemplo, pero yo no vengo del área científica, más de lo social, y me cuesta identificar o saber si hay más zonas de riesgo en esta zona más occidental de Europa y específicamente en el territorio español y catalán, ¿no? Porque no sé si hay algún estudio más enfocado a esta parte, si hay algún dato. Y tal vez también, digamos, aprovechando, ¿no?, que se está en el Mediterráneo y la cercanía con Marruecos, porque a veces también suele algunas veces focalizarse Ceuta Melilla, ¿no?, como esta parte, pero que al final, aunque sea formalmente territorio español, pero bueno, es tierra africana, ¿no? Entonces, no sé si hay datos más precisos en respecto a esto. María, ¿quieres responder, María? Sobre las zonas de riesgo que puedan haber en Marruecos y España, en la costa occidental. ¿O prefieres que lo haga? Sí, porque ella sabe más de la zona sur, ¿verdad? De la costa española quizá podría responder. Tu commences et alors je fais. D'accord. D'accord. On va faire comme ça. ¿D'accord? Bueno, empezando por la costa, es que la mezcla de los idiomas es terrible, pero bueno, por lo menos para mí. Empezando por la costa española, sí que hay datos, es decir, yo les cuento a mis alumnos muchas veces que tenemos muchos estudios y proyectos europeos de investigación sobre el delta del Ebro, porque es un sistema difícil y muy fascinante, y como es más grande, está perdiendo más. Pero les digo, pero bueno, tenemos aquí algún que otro delta que no sé por qué no se estudia tanto, y es verdad, no se estudia tanto, pero sí se estudia, sí que hay datos. Por ejemplo, el delta del Llobregat, donde tenemos, pues no sé, nada, 200.000 personas viviendo allí o 300.000, nada, un aeropuerto, no tenemos nada. Bueno. Y luego tenemos el delta de la Tordera, que es mucho más pequeño, pero para los que viven allí es igualmente importante, porque claro, es lo que decíamos antes de la justicia climática. Podemos decir, no, uno por el interés científico, el otro porque viven 500.000 personas, me he dicho 300, igual son 500.000, no son los que viven en el delta del Llobregat, pero mucha gente y muchas infraestructuras, mucha inversión. Pero el delta de la Tordera también merece ese estudio, y todos se han estudiado. Bien es cierto que no con el mismo nivel de detalle. Y simplemente como apunte para que se vea lo que es las soluciones naturales, la tormenta Gloria creó un nuevo pequeño delta en el delta de la Tordera, y ahí sigue. Es una aportación artificial de arena que hizo la tormenta, con cero coste para el ser humano y cero huella de carbón. María. Juste rapidement. Muy rápidamente. Por ejemplo, en Marruecos, nosotros tenemos un pequeño delta, que es la Muyuyá. Y el problema en esos ríos no es tanto el aumento del nivel del mar o el cambio climático, sino que tenemos más bien problemas de actividad humana. Es decir, se han construido diques y malecones. En Marruecos sufrimos muchísimo de sequías recurrentes y nos vimos obligados a construir distintos embalses y pantanos en los distintos ríos. Y hay dos grandes diques que atrapan todos los sedimentos que protegen el delta, y el delta está retrocediendo de manera extraordinaria.
está siendo erosionado debido a los embalses. No vemos aquí tanto el problema del aumento del nivel del mar. Aquí lo que se combinan básicamente son las prácticas humanas, es decir, la construcción de diques y de embalses que hacen que el delta retrocede. Bona tarda, moltes gràcies Bona tarda. a tots els ponents. Heu esmentat molt de passada el tema de la pèrdua de biodiversitat i heu parlat molt de l'afectació als habitants perquè el mar puja i els immobles, els habitatges es veurien afectats. Però aquesta pèrdua de biodiversitat jo crec que pot afectar també a l'alimentació de tothom, és a dir, tant dels que estan a prop del mar com que estan més endins. I em sembla que és també un punt important i això, sobretot, quan la doctora Snusi ha parlat que també s'està escalfant l'aigua profunda de la Mediterrània, és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és que què passarà amb l'economia i amb l'alimentació de les persones, no només de les ribes, no només de la zona costanera. Volen contestar? Sé que hi ha una sessió també prevista sobre l'adaptació a la pesca, no? En aquest diàleg n'hi haurà, però potser sí, però en el nivell de les costes potser sí que és veritat que no només hem d'adaptar les estructures humanes, sinó que hem d'intentar regenerar els ecosistemes costaners, no? També és adaptar-nos d'aquesta altra manera, no? Algun dels dos vol fer algun comentari al respecte? Evidentemente, la biodiversidad está en el centro mismo de este problema de aumento del nivel del mar y del calentamiento de las aguas marinas. Y la biodiversidad constituye la base de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, si la desaparición... Está clarísimo el desafío, el reto que se plantea. Habrá muchos ecosistemas costeros que desaparecerán. Y cuando hablamos de ecosistemas, nos referimos primero a la biodiversidad de estos ecosistemas. Porque, por ejemplo, las lagunas costeras son lugares de crecimiento para muchas especies. Son también escalas para las aves migratorias. Son zonas en las que la biodiversidad desempeña un papel socioeconómico muy importante para las poblaciones ribereñas. Y si estos ecosistemas desaparecen, evidentemente la biodiversidad sufrirá muchísimo. Ya existe una cuantificación de la pérdida de especies y es muy difícil a veces saber cuál es la parte debida a la actividad humana, la contaminación, los plásticos, etcétera, y el calentamiento climático. A veces ambos factores están tan imbricados que es muy difícil ver cuál es la diferencia entre ambos, pero ambos hacen que la biodiversidad esté desapareciendo considerablemente en el Mediterráneo. Tota la raó. Nosaltres el que estem intentant és lligar la biodiversitat amb la capacitat dels ecosistemes costaners per protegir la costa de manera natural. Estem considerant les praderies, estem considerant les maresmes i estem considerant les cadenes de dunes. I en alguns casos, com per exemple les badies del Delta de l'Ebre, estem analitzant també com els ultrapassaments des de la costa exterior del Delta cap a l'interior de les badies renova l'aigua, manté la temperatura, perquè hi ha hagut moltes pèrdues degut als pics de temperatura i als pics de concentració de substàncies diverses, tant per les instal·lacions d'agricultura que hi ha allà com pels organismes naturals. I és essencial per a la supervivència d'aquests ecosistemes mantenir la biodiversitat. De fet, cada vegada que anem a Europa a presentar el projecte aquest, alguns resultats ens enfatitzen molt. Tan important és l'adaptació de la costa com el manteniment de la biodiversitat. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, muchas gracias a todos. Thank you very much. Merci beaucoup. Seguim a la propera sessió, crec que és el 18 d'octubre, correcte? Seguirem parlant d'adaptació al canvi climàtic. 18? Perdona? Sobre agricultura, exacte. Agricultura i després hi haurà alguna sessió sobre la pesca. Els esperem a tots, muchas gracias y un aplauso a nuestros estupendos ponentes.
sido muy interesante.